El Salvador es un país que ha pasado por varios acontecimientos, de los cuales hasta el día de hoy sigue influyendo de una u otra manera, afectando al país, como lo es un ejemplo claro de esto, la diferenciación de clases sociales, la desigualdad en cuanto a las oportunidades, ya que no todos gozan de una vida justa y eso alcanza esa superación. En esta oportunidad hablaremos y veremos sobre el campesinado en El Salvador y sus movimientos sociales. Como estudiantes de la Universidad Modular Abierta, Centro Universitario de Santa Ana, de la materia Sociología General, daremos a conocer un poco sobre los acontecimientos importantes como lo es la Matanza del 32. Kankalawitunal tuteko Nechkukuwa Para dar inicio es necesario conocer aquellos hechos que provocaron este levantamiento campesino. Para ello hay que remontar a la época de la independencia de El Salvador, donde América se independiza de España en el año 1821, a pesar que los países no estaban del todo estructurados. Después se formó oficialmente la República del Salvador. Desde hace mucho tiempo se empezaba a exportar diferentes productos, como el algodón y el añil. Al pasar el tiempo, estos productos dejaron de tener una alta demanda, entonces se descubrió un producto que cambiaría el rumbo del país. Ese producto fue el café. El café comenzaba a tener popularidad y los terratenientes comenzaban a producirlo. Su demanda era enorme y la élite cafetalera estaba muy elevada. Pero siendo puntual, esto solo favoreció a las familias poderosas. Por su parte, campesinos e indígenas debían trabajar bastante y sus salarios no eran el mejor. A eso hay que agregarle que se creó la Ley de División de Terrenos Comunales en el año 1881 y la Ley de Extinción de Ejidos. Ejidos, campo comunal donde todo el pueblo siembra para ayudarse entre sí, en el año 1882, por el presidente Saldívar, en el que los que fueran dueños de tierras debían ceder esos terrenos, lo cual provocó que esta gente, al perderlos, debían trabajar para los terratenientes. Cabe mencionar que la crisis de 1929 solo empeoró la vida de por sí difícil en la que vivían estas personas. Presentó anteriormente, ocurrieron diferentes sucesos, los cuales van agravando cada vez las condiciones en las que se vivían. Por ello, empezaron a surgir grupos organizados que se levantaron en contra de la oligarquía. Un ejemplo de esto es el PCS, o conocido también como Partido Comunista Salvadoreño, que
fue fundado en 1929. Sus integrantes eran obreros, artesanos, campesinos y un grupo de maestros salvadoreños. En aquellos años, amplias fuerzas populares democráticas se enfrentaban a la dinastía de los Menéndez Quiñones, 1913 a 1929. Pero eso cambió, pues las elecciones de 1931, Arturo Araujo llega al poder. Pero esto no duraría mucho tiempo, pues el 2 de diciembre de 1961 ocurre un golpe de Estado. En ese momento, Maximiliano Hernández Martínez llega al poder. Los indígenas y los campesinos estaban cansados, pues eran explotados y sus tierras les habían sido quitadas. Por eso se organizaron para poder rebelarse contra el gobierno y la oligarquía que en ese momento gobernaba. El 22 de enero del año 1932, miles de indígenas y campesinos salieron armados hacia los cuarteles, pero lo que no esperaban eran que serían masacrados. Se supone que fueron 30.000 víctimas, pero ese es un dato que no es muy oficial, ya que existen personas que dicen que fueron más, existen personas que fueron menos. Además, los líderes del PCS fueron asesinados. Esos eran Feliciana Ama, Farabundo Martí y Mario Zapata. Los hechos ocurrieron en los departamentos de Huachapán, Sonsonate, parte de Santa Ana y también en La Libertad. A partir de la llegada de Maximiliano Hernández Martínez al poder, se convirtieron en los peores años para los campesinos e indígenas. Hernández Martínez duró 13 años en el poder hasta que en 1944 se hace una huelga, conocida como la Huelga de Brazos Caídos, en la que el país entero puso pausa a todas las actividades laborales y educativas durante una semana. Debido a esto, él renunció como presidente, pero no terminó ahí. Ese fue solamente el inicio de 5 décadas de dictaduras militares y persecución contra indígenas y campesinos. En los años posteriores se continuó persiguiendo a cualquiera que mostrara signos de ser indígena, como hablar náhuatl, vestir prendas indígenas, tener un apellido indígena o tan solo parecer un indígena. Eran motivos suficientes para ser perseguidos o asesinados, pues asociaban a los indígenas con ser comunistas. Mucha gente desde su perspectiva indígena cuenta cómo se sentía el no poder ser ellos mismos, el negar algo que era parte de ellos, el tener que recurrir a cambiar sus propias costumbres. De hecho, muchas personas cambiaron su apellido a Hernández o a Martínez para que así sus vidas no corrieran peligro, pues al tener los mismos apellidos de Maximiliano, de alguna manera evitaban ser vistos como enemigos, y es por esto que ambos apellidos ahora en día son muy comunes en El Salvador. A la fecha, en nuestro país aún existe desigualdad en cuanto a las comunidades campesinas provenientes de los pueblos indígenas, puesto que la validación de sus derechos como etnias es muy precaria. Esto, a pesar que recientemente, en 2004, se les otorgó un reconocimiento constitucional, aún no existen derechos específicos que los protejan. En un censo realizado por una antropóloga especializada en proyectos sociales y culturales, demostró que un porcentaje del 61% de las comunidades indígenas o campesinas se encuentran en una situación de pobreza en el país y el otro 39% vive en extrema pobreza. En cuanto a los derechos económicos y sociales, aún están pobremente desarrollados, careciendo de un tratamiento especial. El sistema judicial salvadoreño, a partir de una concepción del Estado monocultural, tradicionalmente se ha negado a la existencia de comunidades indígenas. Sin embargo, se busca erradicar lo anterior y se han logrado grandes avances importantes a nivel institucional a través de ciertos programas e iniciativas permitiendo dar voz a aquellos indígenas marginados. A continuación presentaremos un video como una entrevista realizada a uno de los indígenas o que tiene como descendencia indígena para conocer un poco desde su punto de vista lo que sucedió en aquellos años. Vale, ¿su nombre? Mi nombre es Pío Quinto Pérez Juárez. ¿Cuántos años tiene? Resido en Cantón Anal Arriba. Cuento con un total de 89 años. Vaya, cuénteme, don Quinto, ¿usted vivió los acontecimientos del 32? Sí, en esa época mi papá me contaba todo lo que aconteció en el mes de enero. Don Leandro Mata ordenó a todos sus trabajadores que se presentaran con sus escrituras porque él los iba a proteger de una guerra que iba a pasar en la época cuando el general
Maximiliano Hernández Martínez tomó la presidencia. Entonces mi papá me cuenta que mi abuelo Juan Pérez llegó a esa hacienda de don Leandro Mata con su escritura y ahí se quedó de una vez por todas porque don Jorge Leandro le dijo que los iba a proteger de esa guerra. Mi papá se reunió con todos mis hermanos, con todos los hermanos de él y los hijos, porque ahí trabajaban. Entonces don Jorge Leandro les pidió las escrituras, pero en esa semana que estuvieron reunidos, ellos cavaron donde iban a ser sepultados y ellos sin saber. En enero llegó la comisión, la siguiente semana, unas camionadas de soldados. Entonces don Jorge Leandro los entregó y ahí los fusilaron. De manera que ahí fusilaron a mi abuelo Juan Pérez, los hermanos, 5 hermanos y los 5 hijos que tenía. Solo mi papá se libró porque se metió en medio de unas piedras que cubrían unas macollas de zacate. Por eso es que se defendió, porque no lo vieron los soldados que los buscaban. Porque se metieron en las casas y por los ríos los buscaban. Mi papá se defendió, pero las escrituras de la propiedad de mi abuelo quedaron allá en esa hacienda Mirasalco, y ahí, porque ahí los fusilaron. Ahí fusilaron a mi abuelo Juan Pérez, los hijos y los hermanos. Entonces, mi abuela, al oír que el esposo lo fusilaron con los hijos y los hermanos, mi abuela cayó y ya no volvió, también murió. Entonces todo ese acontecimiento me cuenta mi papá y me enseñó los mojones de las propiedades que eran de ellos. Y que a esta época yo he reclamado a ver quién podía concederme el derecho de recapacitar esas propiedades. Pero no ha habido quien hasta esta fecha ha quedado un miedo, un temor en toda la comunidad. De manera que en Mirasalco hay un cementerio clandestino de 580 personas y allí los fusilaron. Y esas propiedades ellos los tomaron, ellos los trabajan. Y yo estoy alquilando una parcela de 8 manzanas, pero pago $13 por tarea para lograr sembrar algo y mantenerme. Así que hasta esta fecha hemos llegado a una pobreza que si no trabajamos no comemos, porque las propiedades ellos las tienen y nosotros no tenemos nada. La pobreza llegó hasta el extremo porque toda la familia murió allá y las escrituras de las propiedades quedaron en manos de los señores Mata. Eso fue lo que mi papá me contó, porque él me enseñó: esta fue la propiedad de mi hermano, la propiedad de mi papá, la propiedad de mis tíos. Me enseñó todos los mojones, que allí están a la vez los linderos. A la luz de todo lo que se ha mencionado, se puede observar que nuestros antepasados fueron sometidos con brutalidad, siendo despojados de sus pertenencias, esclavizados e incluso masacrados, provocando que en nuestro legado solo queden aquellos recuerdos de esos malos momentos, afectando que conozcamos poco de nuestros antepasados en cuanto a tradiciones e identidad. Ante esto, es necesario reconocer el valor de nuestra cultura como descendientes de comunidades campesinas, las cuales sufrieron por el simple hecho de pertenecer a una etnia.